Hola, mi nombre es Jorge Tábara y hoy vamos a hablar de las superficies de los cilindros y las esferas. Lo que vamos a aprender hoy es cómo calcular, primero determinar la forma que tiene la superficie de un cilindro y calcular lo que es el área superficial del cilindro y de la esfera. El contenido conceptual que vamos a desarrollar son sólidos geométricos. Para esto requiere que el alumno conozca la definición y el cálculo del área de polígonos y de círculos. Vamos a comenzar definiendo lo que es un cilindro. Podemos decir que un cilindro recto es un sólido geométrico generado por el giro de una región rectangular en torno a uno de sus lados o también en torno a uno de sus ejes de simetría. ¿Qué nos quiere decir aquí? Podemos observar un cilindro que es como de vidrio transparente. Podemos observar que dentro tenemos un rectángulo. Este rectángulo, si lo hemos girado en torno a este lado de aquí, si hacemos un giro de 360 grados, vemos que el otro de sus lados nos ha generado la superficie de un cilindro. Y también podemos hacerlo girándolo en torno a uno de sus ejes de simetría, o sea, podríamos girarlos por el centro y también nos generaría lo que es un cilindro, pero con un diámetro menor. Vamos a identificar algunos de los elementos del cilindro y podemos decir que consta de dos bases circulares, que sería una base que está por la parte inferior y otra por la parte superior, que son dos círculos los cuales tienen la misma área. Y una superficie lateral que al desarrollarse da lugar a un rectángulo, que sería esta superficie lateral de aquí, que envuelve el cilindro. Si nosotros lo cortáramos y lo abriéramos, veríamos que la forma de este cilindro es de un rectángulo. Con esta información vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Vamos a proceder a encontrar el área de la superficie de un cilindro, como el que estamos viendo aquí, el cual tiene una altura de 10 centímetros y sus bases tienen un diámetro de 6 centímetros. De esta forma nosotros podríamos ver un cilindro en un plano. Como hemos dicho, las bases son dos círculos y el área lateral es un rectángulo. Si nosotros dibujáramos esto en una cartulina y lo recortáramos, luego podríamos enrollar este rectángulo y doblar estas tapaderitas y habríamos construido un cilindro. La información que nosotros tenemos es la altura del cilindro, que corresponde a este lado del rectángulo, y conocemos el diámetro de estos círculos. Lo que nos faltaría encontrar en este caso sería la longitud de este lado del rectángulo, que es equivalente a la longitud de esta circunferencia. Entonces vamos a comenzar por ahí. Conociendo el diámetro de estas circunferencias, que son de estos círculos, que es de 6 centímetros, nosotros podemos encontrar la longitud de la circunferencia aplicando la siguiente fórmula, que sería pi por d, que es el diámetro, que son 6, sustituimos y encontramos que la longitud de esta circunferencia es igual a 6pi, aproximadamente 18.85 centímetros. Vamos a también calcular lo que es el área del círculo. Conocemos el diámetro y el área para calcular el círculo es igual a pi por r al cuadrado. Sabemos que el diámetro es el doble del radio, por lo tanto el radio sería la mitad de 6, que sería 3. Sustituimos en la fórmula y nos queda que el área de ese círculo es igual a 9pi, aproximadamente 28.27 centímetros cuadrados. Y como sabemos que la base son dos círculos, pues simplemente tenemos que multiplicar esta área por el número de círculos, que sería 2, lo que nos da un total de área de las bases de 56.55 centímetros cuadrados. Con esta información, como conocemos ya la longitud de la circunferencia, esta longitud de la circunferencia pasaría a convertirse, a ser igual o equivalente a la longitud
de este lado del rectángulo, que es igual a 6pi centímetros. Entonces, ahora ya conociendo los dos lados de cuánto miden los dos lados del rectángulo, vamos a poder encontrar su área. Muy sencillo, simplemente multiplicamos la base, que sería 6pi, por la altura, que sería 10, sustituimos en la fórmula y nos da que el área de este rectángulo es igual a 60pi, aproximadamente 188.50 centímetros cuadrados. Ahora que ya conocemos el área de cada una de estas partes del cilindro, conocemos que el área de cada uno de estos círculos es 9pi y que el área de este rectángulo es 60pi, para poder conocer el área total de la superficie de este cilindro recto, simplemente tenemos que sumar estas cantidades, 2 por el área de las bases más 60pi, lo que nos da aproximadamente un área superficial de 245.04 centímetros cuadrados. Ahora vamos a hablar un poco de la esfera. La esfera en geometría se conoce como un cuerpo geométrico limitado por una superficie curva cerrada, cuyos puntos equidistan de otro interior llamado centro, que es un punto que estaría aquí, centro de la esfera. Podemos definir los elementos. Tenemos que la superficie de la esfera está formada por millones de puntos, infinitos puntos que están a una misma distancia de un punto llamado centro de la esfera, como he dicho anteriormente, que sería el punto que estaría aquí. Y hay una distancia que va desde ese centro de la esfera a cualquier punto de la superficie que se le llama radio, que sería este de aquí. La distancia que va desde el centro a cualquier punto de la superficie es la misma y se va a llamar radio. Con esta información nosotros vamos a poder calcular el área de una esfera con esta fórmula que nos dice que el área de la esfera es igual a 4pi por el radio al cuadrado. La única información que nosotros necesitamos para calcular el área superficial de una esfera es el radio. Por eso vamos a desarrollar un ejemplo donde nos dicen que encontremos el área de la esfera cuyo radio mide 10 centímetros, que sería este de aquí, la distancia desde el centro de la esfera a uno de sus puntos en la superficie. Aplicamos la fórmula, sustituimos el radio por los 10 centímetros y nos queda 4pi por 10 al cuadrado. Al resolverlo, encontramos que el área de la esfera es igual a 1256.64 centímetros cuadrados. Con esto, hemos aprendido a determinar la forma que tiene la superficie de un cilindro y también aprendimos a calcular lo que es el área superficial de un cilindro y de una esfera. Muchas gracias.